Lady Jane Grey nació posiblemente en Bradgate Park, en Leicestershire en 1536 o 1537. Era la mayor de las 3 hijas que tendría el matrimonio formado por Lady Frances Brandon y Henry Grey, tercer marqués de Dorset, y por lo tanto era una familia rica y noble, aunque no nació en una rama importante del árbol genealógico real. En el momento de su nacimiento, sus padres no eran realmente figuras públicas, por lo que no se registran sus primeros años de vida. Los historiadores todavía debaten si nació en octubre de 1537 o si fue a finales de 1536 en Londres. La abuela materna de Jane fue la ex reina de Francia, María Tudor, quien también era la hermana menor del rey Enrique VIII. Después de la muerte del primer marido de María, ella se fugó con el mejor amigo de su hermano Enrique, Charles Brandon. María y Charles tuvieron varios hijos juntos, incluida la madre de Jane, Frances. Este linaje real convirtió a Jane en sobrina nieta de Enrique VIII y descendiente directa del primer rey Tudor, Enrique VII. Jane Grey probablemente recibió su nombre de la tercera esposa del rey Enrique VIII, Jane Seymour. Seymour había sido hasta ahora la única de las esposas del monarca que fue capaz de darle un hijo legítimo varón, llamado Eduardo, y declarado heredero de su padre. Desafortunadamente, Jane Seymour falleció poco después del parto. El monarca ya tenía una hija de su primera esposa llamada Mary y otra hija de su segunda esposa llamada Elizabeth, pero solo tuvo en cuenta a su hijo varón para sucederle en el trono, descartando a sus hijas mayores. Si bien a Jane le encantaban sus estudios, no le gustaban los deportes y no era una aficionada a la caza como sus padres. En una ocasión el académico Roger Ascham le preguntó por qué se encontraba encerrada en el palacio mientras sus padres estaban fuera disfrutando de la caza, y ella respondió que el deporte que ellos practican en el parque no es más que una sombra del placer que yo encuentro estudiando a Platón. Este es un placer que ellos nunca sintieron. Según los historiadores, los padres de Jane eran increíblemente duros, y eso la hacía sentir completamente miserable. Jane escribió la presión que estaba bajo ella para realizar cada pequeño acto a la perfección. Si no lo hacía, sus padres la atormentaban y amenazaban cruelmente. Lady Frances Brandon ha pasado a la historia como una madre cruel con sus hijas, incluso para los estándares del siglo XVI, aunque puede que no sea cierto. De hecho, los escritores giran sus acusaciones en torno a un relato en el que Jane se quejaba de que sus padres utilizaban pellizcos, arañazos, sacudidas y otras formas como castigo. Sin embargo, no existen otras acusaciones más que la suya. Esto habría llevado a algunos estudiosos a reexaminar más de cerca las acusaciones del tipo de trato que recibía Jane en su hogar familiar. Aunque nadie podría haberlo predicho, el acta de sucesión de Enrique VIII en 1544 cambió la vida de Jane para siempre. En el proyecto de ley, el rey volvió a declarar herederas a sus hijas mayores, Mary y Elizabeth. Además estableció que los descendientes de su hermana, es decir, la familia de Jane, heredarían el trono en caso de que los 3 hijos de Enrique fallecieran antes de tener descendencia. Nadie pensaba en que esto fuese posible, por lo que la idea de colocar a Jane en cuarto lugar en la línea de sucesión al trono detrás de los 3 hijos del rey Enrique se consideró más una póliza de seguro que una realidad. Jane Grey, de 9 años, fue enviada a la corte real como pupila de la reina Catalina Parr, la última y sexta esposa del rey Enrique VIII. Teniendo en cuenta el gran amor de la reina por el aprendizaje y las opiniones protestantes, no es exagerado asumir que su tiempo allí tuvo alguna influencia en Jane, quien también creó vínculos muy estrechos con el príncipe Eduardo, el heredero. El 28 de enero de 1547, el rey Enrique VIII falleció y su hijo Eduardo de 10 años lo sucedió. Jane tenía una educación muy buena.
Había estudiado griego y hebreo con John Aylmer, más tarde obispo de Inglaterra, e italiano y latín con Michelangelo Florio, un ex fraile franciscano que se convirtió al protestantismo. En 1547, Jane fue enviada a vivir a la casa del tío del rey Eduardo VI, Thomas Seymour, con la intención de mejorar su educación y su posición social, aunque seguramente la verdadera razón fue que sus padres enviaron allí a Jane con la esperanza de casarla con el nuevo rey Eduardo VI. Seymour se había casado con la viuda del rey Enrique VIII, Catalina Parr. Cuando Jane se mudó con Parr y Seymour, la joven princesa Elizabeth Tudor, que acababa de quedar huérfana, también se fue a vivir con su madrastra. Por lo tanto, es muy probable que estas dos futuras reinas de Inglaterra, amantes de los libros, fueran compañeras de juegos y confidencias. Jane tenía mucho en común con su prima Elizabeth Tudor, y podría haber disfrutado de estar bajo la tutela de la igualmente piadosa reina Catalina Parr. Sin embargo, esta dicha no iba a durar. El nuevo marido de Catalina, Thomas Seymour, mostró un interés inapropiado por la joven Elizabeth. Sus avances aumentaron al mismo tiempo que el embarazo de Catalina Parr, quien cuando descubrió las intenciones de su marido, despidió a Elizabeth. Después de esto, no se sabe mucho sobre las interacciones de Jane con su prima Elizabeth. En 1548, Jane actuó como la principal doliente en el funeral de Catalina Parr, teniendo tan solo 11 años. Jane permaneció con el viudo Thomas Seymour durante varios meses después del fallecimiento de Catalina Parr. Probablemente hubo una breve lucha de poder sobre quién aún conservaba la valiosa pieza de ajedrez bajo la custodia de Jane. En teoría, sus padres estaban impacientando porque el compromiso de su hija con el rey Eduardo no ocurría. Pronto exigieron a Seymour que enviara a Jane de regreso a casa. Sospechaban que estaba conspirando para casarse con Elizabeth Tudor, para derrocar así el gobierno de su hermano, Edward Seymour, que había tomado la regencia del nuevo y joven rey. El gobierno había soportado mucho a Thomas Seymour, pero a principios de 1549, la evidencia de diversas prácticas desleales se había vuelto demasiado circunstancial para seguir siendo ignoradas, y a última hora de la tarde del 17 de enero, lo arrestaron. Fue declarado culpable y ejecutado el 20 de enero de 1549. La conexión del padre de Lady Jane Grey con el deshonrado Thomas Seymour puso a la familia Grey bajo sospecha temporal. Henry Grey fue interrogado 4 veces, tras lo cual propuso que Jane se casara con el hijo mayor de Edward Seymour, pero este intento de suavizar las cosas fue rechazado. En 1553, Jane finalmente se comprometió, no con el rey, sino con Lord Guilford Dudley. Guilford era hijo de John Dudley, el primer duque de Northumberland, y el nuevo Lord Presidente del Consejo del joven rey. El nuevo marido de Jane también era hermano de un Dudley más famoso, el futuro favorito de Elizabeth I de Inglaterra, y posiblemente, más que un amigo, Robert Dudley. Jane Grey y Guilford Dudley se casaron en una boda triple. Las otras novias eran la hermana menor de Jane, Catherine Grey, y la futura cuñada de Jane, Catherine Dudley. Las 3 parejas, 6 personas en total, se casaron con sus respectivos cónyuges el 25 de mayo de 1553. Durante la boda, ocurrió un incidente inquietante que parecía un oscuro presagio para las futuras uniones. El novio de Jane y otros invitados sufrieron un horrible ataque de enfermedad transmitida por alimentos después de que un cocinero mezcló algunos ingredientes. El horrible día tampoco condujo exactamente a un periodo de luna de miel color de rosa. Jane era solo una adolescente y ya había ido de la casa de sus padres a la de Catherine Parr y había regresado. Es comprensible que mostrara cierta resistencia a mudarse con su nuevo marido. Esta desgana enfureció absolutamente a su nueva suegra,
la duquesa de Northumberland, dejándola en una posición precaria con sus nuevos suegros, y el problema no terminó ahí. El suegro de Jane, el duque de Northumberland, tenía mucho en juego en el matrimonio entre Jane y Guilford. A principios de 1553, la salud del joven rey Eduardo no era buena. Sería muy poco probable que pudiera vivir para tener un heredero. Era un adolescente de 15 años y no se había casado. Después de él, gobernarían sus hermanas, Mary o Elizabeth Tudor. El ascenso al trono de Mary Tudor, que seguía siendo la presunta heredera, supondría un problema para la reforma inglesa, por el hecho de que era una ferviente católica, y eso no auguraba nada bueno para la carrera de Northumberland. Todavía se debate qué papel exacto desempeñó el duque de Northumberland en lo que siguió, pero sin duda jugó un papel importante en el desarrollo de lo que sucedió. El joven rey Eduardo, sintiendo que se estaba muriendo, preparó su propio testamento y pensó en Jane Grey para sucederle, ferviente protestante y una prima muy cercana de él. El monarca se había saltado a sus hermanas mayores, Mary y Elizabeth. Es muy probable que el duque de Northumberland jugase un rol clave en persuadir al rey de declarar ilegítimas a sus hermanas Mary y Elizabeth, alterando así la línea de sucesión para pasarla a Jane, quien además estaba casada con su hijo. Muchos expertos legales contemporáneos creían que el rey no podía contravenir una ley del Parlamento sin aprobar una nueva que hubiera establecido la sucesión modificada. Por lo tanto, muchos pensaron que la reclamación de Jane al trono era débil. Aparentemente, Jane no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el 6 de julio de 1553, el joven rey falleció, aunque no se anunció el fallecimiento hasta 4 días después, para que sus colaboradores pudieran preparar en secreto la subida al trono de Jane Grey, quien aceptaba la corona con gran desgana. El 10 de julio de 1553, Jane fue proclamada reina, sabiendo muy poco de lo que esto realmente significaba. Su llegada al trono fue absolutamente transformadora, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en Inglaterra. La reina Jane hizo una entrada oficial en la Torre de Londres. Su madre llevaba la cola, y la reina, que no era demasiado alta, llevaba zapatos con alzas para darle altura. Su marido caminaba junto a ella. Jane demostró algo de coraje cuando se negó a permitir que su marido fuera proclamado rey. Sin embargo, lo que el difunto rey y sus asesores no habían calculado era el amplio apoyo popular que tenía Mary Tudor, y por cierto, una ambición de poder. La nobleza estaba indignada con Northumberland y el pueblo. En su mayor parte, quería a Mary Tudor como su reina, no a Jane. Mary Tudor, en cuanto tuvo la certeza de que su medio hermano Eduardo iba a morir, reunió a numerosos partidarios que, al igual que ella, querían restaurar el catolicismo. El duque de Northumberland partió de Londres para intentar capturar a Mary, pero no tuvo éxito, y así el panorama para la recién asumida reina se fue tornando cada vez más complicado. En ausencia de Northumberland, el Consejo Privado cambió su lealtad de Jane a Mary y la proclamó reina el 19 de julio de 1553. Mary Tudor llegó triunfante a Londres el 3 de agosto de 1553, acompañada por su medio hermana Elizabeth y una procesión de más de 800 nobles y caballeros. Y así fue como muchos de los partidarios de Jane Grey la abandonaron, entre ellos su propio padre, quien convenció fácilmente a su hija de que renunciara a la corona. Mary Tudor había llegado para reclamar lo que ella consideraba suyo y ordenó encarcelar a Jane en la Torre de Londres. Consecuencias: el duque de Northumberland, su principal aliado, fue ejecutado el 22 de agosto de 1553. Lady Jane Grey y su marido, Lord Guilford Dudley, fueron acusados de alta traición, al igual que el padre de Jane, Henry Grey.
La reina Mary Tudor parecía que iba a ser indulgente con la joven, pero la rebelión protestante de Thomas Wyatt el Joven, en enero de 1554, que se formó por la decisión que había tomado la reina de casarse con Felipe II de España, la cual demostró ser una determinación muy impopular entre los ingleses, selló el destino de Jane, porque su padre Henry Grey y sus dos hermanos se unieron a la rebelión, y aunque ella no tenía nada que ver con la rebelión, este hecho fue el motivo por el que el gobierno tomó la decisión de cumplir con el veredicto contra Jane y Guilford, y acabaron siendo condenados a muerte, y se especificó que serían ejecutados el mismo día. Guilford fue sacado de la torre a las 10 de la mañana del lunes 12 de febrero de camino al campo de ejecución, la cual se llevaría a cabo en público. Jane esperó junto a la ventana a que volviera, y poco después, el carro que contenía los restos de su esposo pasó por debajo, con la cabeza toscamente envuelta en una tela, de camino a la capilla de la torre. La vista la conmocionó, y se dice que quienes estaban allí la oyeron murmurar el nombre de su esposo. Ahora era el turno de Jane. Su ejecución, como corresponde a una princesa de sangre real, se llevaría a cabo en privado, en Tower Green. Sus dos asistentes, la señora Ellen y Elizabeth Tilney, estaban llorando, pero la propia Jane, vestida con el mismo vestido negro que había usado en el juicio, parecía con los ojos secos y perfectamente serena, con su pequeño libro de oraciones en una de las manos. La joven pronunció un discurso tras subir al cadalso. «Buenas gentes, he venido aquí para morir, y por una ley estoy condenada justamente. Los actos de traición contra su majestad la reina fueron ilegales, y accedí a aceptar el trono, pero nunca lo busqué o deseé, y por eso me lavo las manos en la inocencia. Ante Dios y ante ustedes, buenos cristianos, ruego que todos seáis testigos de que yo muero como una verdadera mujer cristiana, y que espero que sean salvados por medio nada menos que la misericordia de Dios en los méritos de la sangre de su único Hijo, Jesucristo. Y confieso que, cuando hice conocer la palabra de Dios, me olvidé de lo mismo, amándome a mí misma y al mundo, y por lo tanto, me merezco este castigo por mis pecados, y sin embargo, doy gracias a Dios por su bondad, que me ha dado tiempo para arrepentirme. Y ahora, buenas personas, mientras estoy viva, les pido que me ayuden con sus oraciones». A continuación, Jane recitó en inglés el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios», tendiendo después sus guantes, su libro de oraciones y su pañuelo a su doncella. Luego la ayudaron a quitarse el vestido negro y le dieron un pañuelo para que se lo atase cubriendo sus ojos. El verdugo, como era costumbre, pidió el perdón de la joven por el acto que iba a cometer, el cual ella le concedió, rogándole que la ejecutase rápidamente. El mundo desapareció y ella quedó sola, tanteando en la oscuridad, gritando escandalosamente: «¿Qué debo hacer? ¿Dónde está?». Alguien se adelantó para guiarla y ella apoyó la cabeza sobre el bloque, estiró su cuerpo y dijo: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». La tradición sostiene que tras la ejecución, el verdugo levantó la cabeza decapitada y dijo: «Así perecen todos los enemigos de la reina. He aquí la cabeza de un traidor». Lady Jane Grey fue ejecutada el 12 de febrero de 1554. Se calcula que en ese momento ella tenía entre 16 y 17 años. Jane y Guilford fueron enterrados en una tumba sin marcar en la capilla real de San Pedro Advíncula, en el lado norte de la Torre Verde. Su padre, Henry Grey, fue ejecutado 11 días después, el 23 de febrero de 1554. Su madre volvió a casarse, y tras ser perdonada por la reina Mary Tudor,
Se le permitió tanto a ella como a las 2 hijas que le quedaban vivir en la corte. De esta manera, Lady Jane Grey será recordada como la Reina de los 9 días, aunque ostenta un título histórico extremadamente dudoso. Es la reina con el reinado más corto de Inglaterra, y podría haber sido la monarca con el reinado más corto de la historia si no fuera porque ese mérito se lo llevó un par de siglos después el yerno de la reina María Antonieta, Luis Antonio de Francia, quien después de la abdicación de su padre, Carlos X, ascendió al trono como Luis XIX, pero abdicó unos 19 minutos después. A pesar de las circunstancias desafiantes que rodearon el ascenso al trono de la joven Jane Grey y su pronta caída, esta reina sigue siendo recordada como una figura que desafió las expectativas de su tiempo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.